El arte de hablar en público. ¿Qué pasaría si te dijera que has estado haciendo mal tus presentaciones al público todo este tiempo? Bien, para comenzar a explicar esta pregunta, hay que decir que esto de abrir con una pregunta es una estrategia para hablar en público y que captemos la atención de este, ya que así se puede hacer que entre ellos o a sí mismos pregunten como el por qué ha estado haciendo mal o decir no creo que haya hecho nada mal. Antes de todo, tenemos que entender cómo podemos ser buenos para hablar en público, es decir, cómo podemos tomar ciertas estrategias. Para comenzar, se tiene que conocer al público al que se va a dirigir, ya que no va a ser el mismo lenguaje el que usarías cuando te diriges a un público joven al lenguaje que usarías cuando te diriges a un público mayor. Un ejemplo sería con el público joven. Podrías usar uno que otro chiste o alguna referencia hacia una cosa o algo popular. Otra de las estrategias que podemos usar a nuestro favor puede ser el decir cosas con mucha seguridad. Esto hace que el público se interese o se intrigue sobre el tema que estamos tratando. Aparte de esto, también tenemos que tomar en cuenta que debemos conocer el tema que estamos tratando. Tomando esto en cuenta, también tenemos que conocer muy bien el tema que vamos a tratar e ir bien preparados para hablar en público, ya que los receptores, o sea, los que nos están escuchando, nos pueden llegar a realizar preguntas que nosotros a lo mejor no íbamos preparados con esas, pero conociendo bien el tema podemos responderlas. Hay que recuperar la mayor información que podamos para poder responder estas preguntas. Otro punto importante es nuestra postura, ya que dice mucho de la seguridad y la empatía, ya que si no transmitimos alguna de estas dos, va a hacer que los receptores no pongan atención ni se interesen en el tema que estamos dando. Para poner este punto, tenemos que tener una postura de frente, con la cabeza en alto, con la espalda rígida, esto sin vernos prepotentes y no estarnos agachando ni de otra manera. Un buen tip es que podemos utilizar mucho el movimiento de las manos, inclusive usando el antebrazo, es decir, si estás en un video, nada más nos observamos de la parte de aquí para arriba. Los receptores se sienten un poco más cercanos hacia ti si usamos el antebrazo. Si los llegas a tapar, se puede llegar a sentir un poco más alejados hacia ti. Algo muy importante a destacar es que es muy importante el saber comunicar, ya sea esto hagas lo que hagas, te va a beneficiar, ya sea en tu trabajo, escuela o que quieras cerrar una venta o algún negocio. Que quieras hacer que esto pueda ayudar o que realicen las cosas que quieres. Es decir, un buen ejemplo es tener una buena comunicación al hablar en público sería el caso de un doctor. El doctor tiene que dar una mala noticia a la familia de un paciente. El doctor frío va a ir a decirle a los familiares que su familiar, o sea, el paciente, tiene cáncer, pero se lo dice así muy a secas. Y solo les dice los posibles tratamientos, quimioterapia, y ya. Pero al tener una buena comunicación, puede llegar amablemente
empáticamente con los familiares y decirle que su familiar sufre de cáncer, que que se puede hacer tratamientos y especificarles todos los tratamientos que puede llegar a tener este. De igual manera que sus consecuencias de dichos tratamientos. Para captar la atención de nuestros receptores debemos de empatizar la información con anécdotas que a nosotros nos hayan sucedido o que conozcamos. Un ejemplo de este sería, como el punto anterior, que el ejemplo del doctor podría dar una propia. O sea, en vez de dar una del doctor, se podría dar una propia, en la cual podrías explicarles como a qué me dedico. Por ejemplo, yo me dedico a elaborar shampoos sólidos para poder atraer al cliente y que compre mis productos, le tengo que poder atraer al cliente, o sea, darle la información y, y explicarle sus usos, sus beneficios, cómo se usa, em, cómo, cómo los puede cuidar, qué, qué beneficios trae al planeta. Para poder darle esta información tengo que ser un tanto empático. Yo tengo que estar muy bien informada sobre el tema de los shampoos sólidos, porque al final de cuentas es mi producto y yo le quiero brindar información al cliente, ya sea por las preguntas que me pueda dar, las preguntas o dudas que tenga a lo largo de nuestra conversación, y yo le tengo que estar bien informada para proporcionarle todas estas. Esto es una estrategia para hablar con el público, ya que les estoy compartiendo una situación que me pasa a mí habitualmente, o sea, en mi vida cotidiana, así manteniendo atentos a los receptores. Retomando el primer punto del principio, solo la pregunta podemos abrir con una pregunta. Como ya lo mencionamos, para atraer la atención de los receptores, en vez de recibirlos diciendo, hola, muy buenas tardes, mi nombre es Jimena Jacqueline Velázquez Pantoja, soy estudiante, podemos atraerlos con esta pregunta, ya que al decirles todo nuestro speech, podemos aburrirlos un poquito. Y estos inmediatamente se van a distraer, no van a querer escuchar y demás cosas. Sin embargo, si abrimos con una pregunta, captamos su atención y hacemos que centre su atención en nosotros. Otro punto que podemos aprovechar es la respiración profunda. Antes de hablar en público, nos suele pasar que estamos un tanto nerviosos, pensativos, sentimos que no nos va a salir. ¿Cómo nos puede presentar esto? Moviéndonos mucho, mordiendo las uñas, acelerándose el corazón o la respiración. ¿Cómo podemos evitar un poquito esta parte? Podríamos hacerlo con unos ejercicios de respiración. Es decir, tenemos que inhalar y exhalar profundamente. Podemos inhalar, mantenerlo y exhalar. Otro consejo es, en medida de lo posible, practicar lo que vas a decir.
Inclusive si no es un tema en específico, se debe de tratar de, de practicar. Esto lo podemos hacer para empezar a soltarnos un poquito más. Podemos hacerlo ya sea frente a un espejo o muy bien podríamos hacerlo grabando. Grabándolo, de todas formas, no lo va a ver nadie porque lo vas a tener tú ya sea en tu computadora, en tu celular, en algún dispositivo que tengas. Esto que nos puede ayudar también al grabarnos con la presentación, nos puede ayudar para ver en qué podemos mejorar o en qué podemos omitir, ya sea en el ámbito, como que esto no suena tan bien o le podré agregar un poquito más en esta parte. Hay que tomar en cuenta que las muletillas no son tan buenas, es decir, no trabarse es un buen tip, aunque no es muy habitual. Justamente hice una. Las muletillas las encontramos entonces, como les iba a hablar de o, como les venía diciendo, ahí esperen un tantito. Esto denota nerviosismo y debemos evitarlo en medida de lo posible. De igual manera puede denotar que no sabes muy bien del tema o, aunque por lo general es más nerviosismo. A veces sí es porque no reconocemos muy bien el tema, pero muchas de las ocasiones es por nerviosismo. Para captar la atención de los receptores, podemos hacer el uso de las imágenes, es decir, imágenes de apoyo, ya sea visual o auditivo. Esto para que sigan poniendo atención a nosotros, ya que de pronto se puede volver un poco tedioso el hecho de solo estar hablando nosotros y que pongan un poquito más de atención. Mucho ojo, que esto puede ayudar, pero también puede ser un poquito perjudicial, ya que podemos saturar de imágenes o inclusive podemos saturar de sonidos o de letras. Podemos usar igual frases o demás y a lo mejor y tenemos casi un pergamino y esto al que nos está escuchando le puede abrumar un poquito porque va a decir, es mucha información o, ay, qué flojera, tiene mucha información. O en el caso de las imágenes, puede ser que esté muy, muy saturado de imágenes que inclusive no entienda a qué se refieran. Y no podemos o no vamos a estar este, explicando cada una de estas. Como ya lo había mencionado antes, hace un momento, debemos de conocer a nuestro público. Como lo mencioné, nuestro público pueden ser personas o muy mayores o muy jóvenes. Ahorita nos vamos a enfocar a las personas un poco más mayores. No nos vamos a dirigir a ellos de, tuteándolos. No le vamos a decir, tú, señor, que está ahí, ¿cuál era la pregunta? No. Nos vamos a dirigir a ellos de una forma un poco más formal, como podría ser, usted, señor, ¿cómo le pareció la presentación? O algunos de ustedes tienen alguna pregunta o una cosa por el estilo. De igual manera, si es en un ámbito un poco más laboral, también se debe de
también se debe de hablar con un poquito más de formalidad. Es decir, por ejemplo, si estamos en un ámbito de una junta o de una presentación de un proyecto, em, es muy importante nuestro lenguaje. Eh, hacerlo de una forma formal, podemos decirles a los receptores, ¿a usted qué le parece? O alguno tiene una pregunta, alguna duda, pero siempre hablándolo de usted y no de tú. Cuando, de- cuando demos cuando demos nuestro tema, o sea, hablar de este, ya sabemos que nuestro tema es un poco complicado o tedioso para los receptores. Podemos hacerlo un poquito más simple, ya que sabemos que nuestro tema es muy complejo. Un ejemplo podría decir la medicina, la trimobutina, ketorolaco, omeprazol, buscapina. En vez de decir un montón de palabras al azar, podemos sustituirlo. Es decir, en vez de decir una lista completa de medicamentos, podemos decir ciertos medicamentos. Y así un poquito generalizamos para que no se sea tan tedioso o que no se llegue a entender, porque podemos decir trimebutina y alguien en el público no va a saber qué es trimebutina. Entonces, mejor lo generalizamos. A la hora de hablar, debemos de tratar de mantener el mismo timbre de la voz, de no de moderar nuestra voz, al igual que no estar haciendo voces extrañas, para que así se entienda lo que decimos. Es decir, no vamos a estar gritando o haciendo voces raras, ¿no? Esto para que no se entiendan y a la perfección, o a lo mejor no a la perfección, pero sí que nos lleguemos a entender de una forma que sea no sea complejo para el receptor. Retomando esto, debemos tratar de hablar de forma moderada, es decir, que no vamos a estar hablando súper rápido o súper lento. Si hablamos muy rápido, lo único que vamos a ocasionar es que las personas o no nos entiendan o no nos quieran escuchar o van a decir que no nos logran entender nada. Tanto de las dos formas, como muy rápido o como muy lento. Al estar moderando nuestra voz también puede ser esto, que les dé flojera o no nos quieran escuchar porque vamos muy alto o muy bajo. Ojo, que en ocasiones, como al estar tan nerviosos o al estar tan emocionados del tema que estamos dando, nos podemos llegar a querer ir rápido porque estamos muy emocionados o eufóricos del tema que estamos tocando. Otro factor que podemos tomar en cuenta es dejar un cierto espacio. Es decir, podemos hacer una pregunta un tanto polémica o que los pongan a pensar un poco, como lo sería, ¿y si estuvieras tú en un auditorio con cientos de personas, qué harías? Ahí podemos hacer una pausa para que estos mismos reflexionen. Como el primer punto, que hicimos una pregunta y que ellos empezaron a preguntar eh, por qué, qué haría. Y entonces esta pregunta podría ser que el receptor quiera escuchar más de nosotros, quiera aprender más, quiera
saber qué le tenemos que decir. Retomando el punto del nerviosismo, ¿cómo podemos hacer para que no estemos tan nerviosos? Aparte de la respiración profunda, que ya lo hablamos, podemos tratar de imaginar que estamos hablando con una sola persona, hablándole, no sé, al señor del fondo o al que está participando un poco más. Ojo, sin dejar de tomar en cuenta a todos los demás que nos están rodeando. Podemos hacer, nos enfocamos en una persona y después de pasado un cierto tiempo nos enfocamos a otra persona y así sucesivamente, sin dejar de estar pensando me están viendo o demás cosas. Siempre poniéndole atención a todos. Por ejemplo, a mí lo que me sirve mucho es respirar. A mí sí me sirve mucho respirar, ya que como que te liberas un poquito del estrés del estar pensando, híjole, me va a salir mal, o el me van a estar diciendo, o van a decir que no lo sé. Yo creo que también somos muy nerviosos y entonces tratamos de no hacerlo. Una cosa que tenemos muy arraigada y que está muy mal que hagamos es el memorizar. Memorizamos todo y esto tal vez nos beneficia, pero también nos puede llegar a perjudicar, porque en el momento de ya irnos a presentar con nuestro tema, podemos llegar a que se nos olviden las cosas. Y eso no estamos tratando. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es sí aprendernos el tema y conforme vamos a- dando el tema, podemos ir recordando cosas. Por ejemplo, estamos hablando de trenes y yo ya me aprendí todo esto de los trenes y a mí se me va a olvidar si me lo aprendo. Pero si lo estudié, eh, me puedo acordar, el tren tiene ruedas, los trenes aquí en México ya no existen, bueno, no existen como tal, como de que llevan pasajeros, pero sí llevan material, por así decirlo. Entonces, mientras más vamos sacando esto, eh, lo podemos ir retomando o recordando en vez de memorizarlo y memorizándolo se nos va a olvidar todo. Entonces, eh, consejos que yo doy es mucho la respiración, como ya lo comentamos, respiración profunda. Unos dicen que desde el tórax, que es como de por aquí abajito, pero muchas veces en el momento se nos puede olvidar. Pero respiración profunda no se nos puede olvidar en ese momento de nerviosismo. Entonces lo podemos realizar. Y creo que sería todo.